El libro del profeta Habacuc es un libro corto, tiene 3 capítulos. Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento y lo lee despacio, lo lee con fe y va a encontrar que el libro tiene en sus 3 capítulos mínimo 12 preguntas y son preguntas muy importantes. Desde el comienzo, el profeta se está haciendo una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y pregunta también: ¿hasta cuándo gritaré violencia sin que me salves? Y pregunta también el profeta: ¿por qué me haces ver crímenes, me enseñas injusticias, me pones delante violencia y destrucción, y surgen discordias y se alzan contiendas? El profeta está viviendo en un pueblo, en una historia, en una situación de dolor, de contradicción, de violencia. Y cuando una comunidad, un pueblo, una vereda, una nación está viviendo la violencia, la discordia, el pecado, la corrupción, el narcotráfico y el mal en todas sus formas, es muy importante que cada una de estas preguntas que le dirigimos a Dios, las dirigamos también a nuestra conciencia. ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? Pero que nos preguntemos también qué podemos hacer nosotros, cómo podemos encontrar, unidos con Dios y unidos entre hermanos, la respuesta, la solución, la liberación de tantas esclavitudes que aquejan a nuestro pueblo, que aquejan nuestra vida y nuestra historia. Volvamos al profeta Habacuc. Está haciendo una pregunta muy importante en el capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué, Señor, te quedas en silencio? Y esa es una pregunta fundamental. Y le preguntamos al Señor. A veces lo hacemos con dolor, a veces lo hacemos con duda, a veces nos preguntamos: ¿realmente existe Dios? Y si existe Dios, ¿por qué mantiene silencio ante tanta injusticia, ante tanto sufrimiento de un pueblo, de una nación? ¿Por qué Dios permite esta situación? Algunos pueden llegar al desespero haciéndose esta pregunta. Algunos pueden llegar al ateísmo. Algunos pueden llegar a la negación de Dios. Pero es importante que nosotros le preguntemos: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ¿qué podemos hacer? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y si en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nos formulamos esas preguntas y se las hacemos a Dios, seguramente sucederá lo del capítulo 2 de Habacuc que estamos leyendo hoy en el versículo 2. El Señor me respondió. Y es que el Señor responde a su pueblo. El Señor no es sordo, el Señor no es indiferente ante el sufrimiento de nuestros pueblos, ante las esclavitudes, ante las injusticias, ante toda la mentira y el dolor de nuestro pueblo. Él no es indiferente. Y por eso la lectura que escuchamos hoy termina diciendo en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Está hablando de la caducidad de los señores de este mundo. Está hablando de cómo los poderes humanos caen y no triunfarán, y cómo aquel, el humilde, el sencillo, el que tiene el corazón lleno de esperanza aún en medio del dolor, esa fe lo pondrá a salvo, le dará la seguridad, le dará la confianza total de que el Señor está a su lado, que el Señor no lo abandona, que el Señor no lo deja solo. Pero sigamos leyendo el capítulo 2 del libro de Habacuc, que es un libro breve. Encontramos en el capítulo 2 5 ayes, y son 5 ayes que se convierten en 5 denuncias. Ay de aquel que acumula lo que no le pertenece, es decir, de aquellos que son usureros, de aquellos que le quitan al pobre, de aquellos que se aprovechan para amontonar riquezas que no les pertenecen. La segunda denuncia está también en el capítulo 2 de Habacuc. Ay del que mete en casa ganancias injustas. El comercio injusto, las relaciones económicas injustas pueden llevar a que unas personas se enriquezcan desmedidamente y otras se empobrezcan hasta el extremo. El profeta está denunciando esta injusticia. Luego dice: ay del que construye con sangre la ciudad y funda la capital sobre el crimen. Muchos intentos de construir una nueva ciudad, de construir un nuevo país, se funda en la violencia, en el crimen.
Y eso lo está denunciando el profeta Habacuc. Además dice, hay de los que emborrachan a su prójimo y lo embriagan para mirarlo desnudo. El abuso de la dignidad de otra persona, cuando la otra persona se convierte en burla, cuando la otra persona se convierte en un objeto de compraventa, entonces estamos destruyendo la dignidad de los hijos de Dios y eso no le agrada al Señor. Y finalmente, el profeta Habacuc está denunciando la idolatría. Hay muchos ídolos que tenemos en nuestra propia conciencia y en nuestro propio corazón, y que nos llevan a tener ídolos del egoísmo, ídolos de la apariencia, ídolos de la vanidad. Esos ídolos le quitan el puesto a Dios y se nos olvida que nosotros somos un pueblo que peregrina, un pueblo que camina y que debe agradecerle al Señor porque en Él encontramos el sentido de nuestra vida, de nuestros fracasos y de nuestras alegrías. El profeta Habacuc sufre en medio de tanto dolor de su pueblo, pero no pierde la confianza, no se vuelve pesimista, y por eso, al final de su libro, en el capítulo 3, versículo 17, dice: aunque los campos no den cosecha, aunque se acaban las ovejas en el redil y no quedan vacas en el establo, yo festejaré al Señor, gozando con Dios, mi Salvador.